Buenas noches y bienvenidos al webinar de patrones de velas parte 2, organizado por el broker IC Market. Le damos la bienvenida a todos. Buenas noches, Brian. También vamos a saludar a Marcelo, uno de los organizadores de los webinars que nos acompañan todos los jueves y todos los lunes. Gracias a él es posible. Bien, vamos a continuar con esta clase muy importante. Ya vimos la clase, la parte 1, vamos a la parte 2. Bien. Cualquier información contenida en este seminario web no debe ser interpretada como un consejo o recomendación de inversión y solo se va a presentar como material educativo. La agenda de hoy, patrones de velas. Vamos a tratar el tema del martillo, martillo invertido, estrella fugaz y hombre colgado. Son los patrones que considero más importantes a la hora de trabajar en los mercados financieros, ya que se dan con mayor frecuencia cuando nosotros tratamos de entrar a una operación en una zona determinada. Presentado por Federico Ortiz. Comenzamos con el patrón de vela martillo. Bien. El martillo es un patrón de cambio. ¿A qué tendencia? Al alcista. Fiabilidad es baja y moderada. Bien. ¿Cómo identificamos este patrón? Está compuesto por un pequeño cuerpo real que su cierre está cerca de la apertura. Sombra inferior que será como mínimo 2 veces el tamaño del cuerpo real. Ninguna o casi nada sombra superior. Aparte incondicionalmente después de una tendencia bajista. Aparece incondicionalmente después de una tendencia bajista. Bien, este es nuestro patrón. Lo vamos a pintar nosotros. Vamos a pintar de color verde. Si es verde, mejor, ¿sí? Este es nuestro patrón de vela. Bien. Y tiene una pequeña mecha que por lo menos es 2 veces el cuerpo. Bien. O sea que esta mecha tiene que ser 2 veces el cuerpo. 2 veces el cuerpo. Bien. ¿Qué quiere decir? Que bueno, el precio llegó a una zona determinada. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, si tenemos una tendencia alcista. Este es el impulso. Bien. Y este es el retroceso. ¿De acuerdo? Sabemos bien que esta es nuestra zona de operativa. La vamos a color de color azul. Bien. Esta zona operativa, ¿cuál es? Es la zona de Fibonacci, la que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, 61.8 o el 70.5, que son niveles institucionales. Ya lo vamos a ver en las clases de trading institucional que se van a dar en abril, que lo vamos a llamar como OTES. ¿Bien? Este es el nivel o la zona que está compuesta por 2 niveles de Fibonacci que me gusta trabajar. ¿Bien? Siempre y cuando exista estructura de mercado. ¿Bien? Tiene que siempre haber una estructura. Vamos a poner acá. ¿Bien? ¿Qué pasa? El precio viene bajando lentamente, se encuentra con nuestra zona y aparece este patrón. Ya la clase que viene vamos a trabajar, vamos a combinar todos los patrones. ¿Por qué? Porque a mí no me es útil trabajar con un solo patrón. Bien, la clase se va a llamar Confluencias de Patrones de Vela. Van a aprender a analizar la zona y fijarse
qué es lo que está pasando en la zona, qué psicología hay detrás de esta zona con respecto a las velas. Por eso, siempre les digo, un patrón a nosotros no nos sirve. ¿Bien? Nos va a servir en confluencia con demás patrones para tomar una decisión, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Este patrón está indicando que el precio ha rechazado. ¿Qué diferencia tiene con la vela larga, con la vela de cola inferior larga? Bueno, es el tamaño de la mecha, ¿de acuerdo? Por eso la fiabilidad es baja moderada, pero sin embargo tiene mecha y es lo que a mí me interesa. Yo cuando busco en las zonas, busco mechas, y esto es un patrón que tiene mechas, así que lo vamos a tomar como un patrón importante, pero no nos va a servir por sí solo trabajarlo. Vamos a buscar otras confluencias en los gráficos. ¿Qué significado tiene? Significa que ese día hay una gran venta por parte de las fuerzas bajistas al abrir el mercado durante una tendencia bajista previa. Sin embargo, antes del final de la sesión, el mercado cierra o bien cerca o bien por encima de la apertura de la vela. ¿Bien? Esto significa un debilitamiento del sentimiento bajista precedente, especialmente si el cuerpo es blanco. En esta ocasión, recuerden que cuando es blanco estamos hablando verde. ¿Bien? Un blanco se denomina para cuerpos alcistas, para velas alcistas. Ustedes colocan el MetaTrader 4 o lo bajan en el celular, van a aparecer velas negras y velas blancas. Las blancas son las alcistas y las negras van a ser las alcistas. ¿Bien? Su nombre proviene del golpe continuado en forma de un martillo contra una superficie y que es incapaz de romperlo por más que lo intente. ¿Bien? Los bajistas intentan por todos los medios penetrar la zona, romper la zona y continuar bajando. O sea, por eso se dice martillo. Quiere romper, pero ¿qué pasa? No pueden. Y forma esta pequeña figura que parece un martillo. Sabemos que es un patrón de fiabilidad baja moderada. No lo tienen que tomar como un patrón de vela que ustedes operen por sí solo, ya lo mencionamos de nuevo, ¿bien? Los patrones de vela por sí solo a veces no funcionan, porque ¿qué pasa? Ustedes buscan un solo patrón, es la costumbre. Creer que un patrón ya es el cambio de dirección, y no es así, ¿bien? Por lo tanto, necesitamos más patrones en la zona para que nos indiquen, a ver, ¿qué está pasando? Bien, aparece un martillo, lo estamos estudiando en este momento. Aparece un doji libélula o un doji libélula. Bien, aparece una vela de cola inferior larga. Entonces ya tengo 3 motivos para operar en el mercado y no uno solo, como se acostumbra a buscar. Bien, eso es un error. Patrón de vela martillo invertido. El patrón es de cambio. ¿A qué dirección? A un movimiento alcista. La fiabilidad también es baja y moderada. ¿Cómo vamos a identificar este patrón? Pequeño cuerpo real que su cierre está cerca de la apertura blanco o negro. Sombra superior que será como mínimo 2 veces el tamaño del cuerpo real. Ninguna o casi nada de sombra inferior. No es necesario ningún gap a la baja mientras la pauta se considere después de una tendencia bajista. ¿Bien? Este patrón también lo vamos a buscar cuando el precio esté en estructura, haga nuestro retroceso, lo vamos a combinar con el martillo también. Bien. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, nuestra zona por ahí. ¿Sí? Más o menos. Bien. Ya sabemos que esta es una zona de alta probabilidad que nosotros queremos operar. Bien. La zona de Fibonacci. Siempre y cuando exista estructura. Quiere decir que esto es un patrón de cambio. Bien. Ha indicado que los alcistas tuvieron fuerza en algún momento, pero después, ¿qué pasó? Vinieron los bajistas y bajaron a la vela dejando esta mecha.
Pero psicológicamente, ¿qué significa? Que en algún momento hubo fuerza alcista. O sea, los alcistas se hicieron notar. Si la vela cierra blanco, o sea, verde, en nuestro caso, sería lo mejor. ¿Bien? Sería lo mejor que cerrara verde. Daría un poco más de probabilidades de que esto puede ser un cambio. ¿Qué pasa? Que este patrón necesita confirmación. ¿Qué quiere decir que necesita confirmación? Es un patrón que si ustedes los van a operar, van a necesitar una vela envolvente que cierre por encima del cuerpo de la vela martillo invertido o por encima de la mecha. Si es por encima de la mecha es mejor, da más fiabilidad. Pero este patrón sí o sí necesita una confirmación. ¿Por qué? Porque de alguna manera los bajistas entraron al mercado y cerraron abajo la vela. O sea que nos tenemos que estar atentos de que este patrón, los bajistas tuvieron fuerza y cerraron la vela más abajo. Por lo tanto, esto quiere decir que puede ser un descanso de este movimiento bajista, ¿bien? De esta dirección bajista del retroceso puede ser un descanso para seguir bajando. Y más, si el cuerpo cierra rojo o negro, en esta ocasión si cierra rojo, podría ser también, incluso tendríamos que estar atentos a ver qué pasa con la siguiente vela, porque la siguiente vela podría terminar acá abajo, ¿bien? Y esto solamente sería un descanso. Por eso el patrón de vela invertido necesita una confirmación para nosotros poder entrar al alza. ¿Bien? ¿Qué significa el martillo invertido? El martillo invertido es una vela caracterizada por una sombra superior larga y un cuerpo real pequeño precedidos de un cuerpo real negro largo. Es similar a la estrella fugaz bajista, salvo que la estrella fugaz o el shooting star aparece en las tendencias alcistas. Así la llamada estrella fugaz. Ahora aparece una tendencia bajista y se va a convertir en un martillo invertido potencialmente alcista. ¿Bien? Básicamente se va a parecer al siguiente patrón que vamos a tratar en este webinar. ¿Bien? Lo que dice este PDF, esta diapositiva, es lo mismo que le acabo de explicar, que van a encontrar, que después lo pueden leer cuando se suba al canal de YouTube, pero es básicamente, en simples palabras, lo que le expliqué. Es un patrón que sí necesita confirmación, es un patrón donde la psicología vendedora está, pero en algún momento también existieron los compradores, dejando esta vela en una de nuestras zonas. ¿Bien? Es importante que siempre confirman esta vela o la combinen con demás velas que marquen una dirección alcista. Entonces, esta va a ser una vela que nos va a servir para confirmar si hay confluencia de velas de movimientos alcistas. El patrón de estrella fugaz, bueno, es un patrón de cambio. ¿A qué dirección? Bajista. Es de fiabilidad baja y moderada. ¿Cómo identificamos este patrón? Pequeño cuerpo real blanco o negro, que su cierre está cerca de la apertura. Existencia de gap de apertura, o sea, debe haber un gap. ¿Bien? Sombra superior, por lo general, 3 veces el cuerpo real. Aparece incondicionalmente en una tendencia alcista o en un impulso alcista. Ninguna o casi sombra superior. ¿Bien? Importante recordar que ahora estamos tratando que el precio viene de una estructura bajista. Recuerden que nosotros siempre trabajamos con la estructura. Bien, la estructura siempre nos va a ayudar. ¿Qué pasa? Que si ese patrón aparece en las zonas de alta probabilidad que ya vimos en estos webinars, que sería el 61.8 como 70.5%. Recuerden que Fibonacci marca soportes y resistencias. Hay muchas personas que les gusta operar soportes y resistencias, porque cuando están comenzando es lo que más buscan, en soporte los que más buscan, los soportes y los resistencias. Bien, y se olvida que
Está bien, el precio llega a una resistencia en una estructura alcista. Pero ¿qué pasa? Se olvidan que el precio viene con estructura. Y cuando hay estructura alcista es porque va a querer ir a romper esas resistencias. Entonces no nos serviría de nada ir a operar resistencias en una tendencia alcista, ¿bien? Porque podría ir a romper, las probabilidades de ir a romper resistencias son altas, ya que la dirección y la fuerza a largo plazo es alcista. Entonces, cuando nosotros trabajamos las estructuras de mercado, nosotros vamos a trabajarlas con soporte en la estructura de mercado alcista. Vamos a buscar soporte donde el precio se apoye para continuar subiendo, porque para allá va la dirección. Bien, y ya lo he visto muchas veces. Trabajan soporte y resistencia y buscan estos tipos de patrones y se olvidan que para dónde está yendo el precio. Lo mismo para la estructura de mercado bajista. Si ustedes trazan soportes cuando el mercado está bajista, es muy probable que no los respete porque ustedes van a ir en contra, ustedes están buscando operaciones en contra de la tendencia y lo que quiere hacer el precio realmente es ir a romper soportes para después, para neutralizar los mínimos y después hacer eso. Entonces los soportes a nosotros no nos interesa en una estructura bajista. ¿Qué nos va a interesar? Las resistencias, donde puede llegar a respetar y continuar bajando. Bien, en esta ocasión, ¿qué voy a buscar? Si ustedes quieren buscar soportes y resistencia o cómo lo operan soportes y resistencia, Fibonacci es una herramienta que traza soportes y resistencias de alta probabilidad. Nada más. No hace otra cosa Fibonacci. Para lo que no sepan, quieren trazar buenos soportes y resistencia, utilicen Fibonacci en estructura. Ahí van a encontrar lo que ustedes están buscando y se van a sentir un poco más cómodos. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que este patrón, bueno, está caracterizado por tener un cuerpito chiquito y tener una mecha, ¿bien? Que tiene que ser por lo menos 3 veces el cuerpo. Es un patrón de cambio, ¿qué quiere decir? Que va a cambiar la dirección. Con respecto al gap, acá tenemos nuestra vela verde o negra y el precio abre dejando un hueco por encima, bien, por encima abre dejando un pequeño gap, bien. Acá hay un vacío, el precio abrió abrió ahí, subió en algún momento dado, bajó y cerró acá. Bien, este es el cierre. Acá fue la apertura, el precio subió, bajó, estuvo en la apertura y de la apertura cayó. Y acá fue su cierre. Y ese cierre deja un gap entre la vela número 1 y la vela número 2. Bien, se dice que aumenta las probabilidades de que este patrón continúe a la baja. Es raro ver gap en Forex, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Estos gaps no se ven mucho en Forex. Se puede ver en acciones, ¿sí? Eso sí, pero en Forex es raro ver gaps. En Forex el gap es otra cosa. ¿Bien? Bien, eso significa, o sea que los alcistas, el mercado abrió en la apertura y lo que sucedió, bueno, el precio subió. En algún momento esta vela fue verde, subió, pero llegó a esta zona donde entraron los vendedores bajando la vela y cerrándola por debajo del nivel de apertura, dejando en evidencia una mecha superior, o sea, un rechazo de que el precio siga subiendo por lo menos en esta zona. ¿Bien? El valor abre con fuerza sobre el cierre del día, es lo mismo que le expliqué anterior, siempre con una fuerte tendencia alcista, pero llegando a un punto se impone fuertemente a las fuerzas bajistas, perdiendo fuerza, el empujo alcista cierra por debajo del punto más bajo, o sea, por debajo de la apertura del precio. ¿Bien? La confirmación de la estrella fugaz viene dado por la confirmación del día siguiente y sería cuando la apertura fuera, o sea, y sería cuando la apertura fuera por debajo del cuerpo real de la estrella fugaz y lógicamente su cierre por debajo de ello. O sea que podríamos confirmar esta vela a que aparezca otra vela bajista y que cierre por debajo del cuerpo real de la vela.
Bien, eso sería una confirmación que nosotros tendríamos extra para operar, recordando que es un patrón bajo moderado, que quiere decir que tenemos que buscar más confluencias en la zona para tomar una decisión. Bien. Hay que destacar que la estrella fugaz se suele dar cuando la tendencia alcista previa llega a una zona de resistencia, lo que acabo de decir, o de control, y no puede sobrepasarla entrando en escena con decisión de las fuerzas bajistas. Bien, simplemente eso. Llega a resistencia. Nosotros lo tenemos que buscar en zonas de Fibonacci, que son los soportes. Es cuando comienza el retroceso del impulso bajista, llega a la zona que nosotros establecimos en el webinar de zonas de alta probabilidad y empezamos a buscar estos patrones de velas que hemos visto la clase pasada y estamos viendo en este momento. Y por último, el hombre colgado. Es un patrón de cambio. ¿A qué dirección? Bajista. Fiabilidad baja moderada. ¿Cómo identificarlo? Pequeño cuerpo real blanco o negro que su cierre está cerca de la apertura. Sombra inferior que será como mínimo 2 veces el tamaño del cuerpo real. Ninguna o casi nada de sombra superior. Aparece incondicionalmente en una tendencia alcista o en un retroceso. Recordando siempre, nuevamente, que nosotros tenemos estructura, ya venimos con estructura, y el precio genera un retroceso. Ese retroceso se da en las zonas de alta probabilidad que ya hemos estudiado. Bien, en este caso, nuestro amigo Fibonacci. Vamos a ver unos ejemplos en el gráfico para que quede más claro. Estamos ahora viendo la teoría. Bien, acá tenemos Fibonacci. ¿Qué pasa? El precio abre en esta zona y sube. En este caso no. El precio primero lo que hace, baja, con fuerza bajista. Bien, la fuerza es bajista. Llegó a este punto la vela. En este momento, hasta este punto la vela fue roja, pero en un momento dado los alcistas entraron con fuerza subiendo la vela. Por eso nosotros siempre tenemos que esperar el cierre de vela. Cuando los alcistas entraron, porque estarían acá, recuerden, nosotros, los que mueven el mercado están con un interés comprador, están colocando dinero por debajo y están haciendo subir la vela. Bien, el interés es comprador, por lo tanto, deja esa mecha. Bien, ¿qué hacen? Como ya el precio bajó y ustedes no esperaron cierre de vela, lo que pasa al final es que el precio podría llegar a terminar verde. Bien, o sea que tiene un cierre por encima. Si cierra rojo y tiene la mecha, mejor todavía. Pero ahora si cierra verde, ¿qué va a pasar? Que los alcistas tuvieron suficiente fuerza como para seguir el movimiento. ¿Qué va a pasar? Que esto puede ser un descanso, o sea, puede ser una vela de continuidad. Bien. Porque el precio podría dar una nueva vela alcista. Porque si ya venía alcista, cierra alcista, podría llegar a dar una vela alcista. Bien, entonces el hombre colgado siempre necesita una confirmación extra, que sería una vela que cierre por debajo del cuerpo real. Este es el cuerpo real, el que tiene color verde, por debajo del cuerpo real del hombre colgado. Esta sería nuestra confirmación de que el precio está tomando una dirección bajista. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que acá habían personas dispuestas a vender y tenían mucha más fuerza que este hombre colgado, que los alcistas que estaban acá. Porque acá hay gente que tiene, acá están los toros y acá están
los osos, ¿bien? Pero ¿quién tiene más fuerza? El hombre colgado no nos va a indicar quién tiene más fuerza, simplemente es una advertencia de que los alcistas bajaron con fuerza, ¿sí? O sea, con la velocidad con la vela que la bajaron fue con fuerza. O sea que en algún momento dado tuvieron la fuerza o el interés de bajar el precio. Pero vinieron los alcistas y ¡pum! Colocaron dinero y subieron la vela y la cerraron en verde. Entonces tendríamos que ahí dejar pasar otra vela para saber qué está pasando, quién va a ganar esta batalla. Si los osos que tienen más fuerza en mi zona o los alcistas que van a ir a romper esta zona y van a ir a romper estructura. ¿Bien? Eso es lo que significa el hombre colgado. ¿Bien? Acá tenía una pequeña descripción de lo que explicó. El día del hombre colgado, al poco de la apertura hay una venta masiva que hace que los precios caigan con fuerza para que poco a poco cierren cerca de la apertura. Cuerpo real negro. O por encima de ella, cuerpo real blanco. Esto significa que aún las fuerzas alcistas están vigentes y se recuperan. ¿Sí? Básicamente lo que le explico. Pero en cierta fragilidad, ya que no pueden hacer nuevos máximos por encima del día anterior, el hombre colgado fija resistencia y se produce en las cercanías de esta zona. ¿Bien? Necesitan una confirmación. Bien, este patrón es importante que ustedes sean pacientes a la hora de trabajar con este patrón o lo busquen con varias velas como para tomar una decisión. Un patrón, repito, un patrón a nosotros no nos interesa. Después de este día, un patrón a nosotros no nos interesa. Necesitamos ser inteligentes, necesitamos esperar al mercado, necesitamos entrenar la paciencia. Si nosotros entrenamos la paciencia, vamos a tener una rentabilidad. ¿Bien? Gracias por haber participado en este webinar teórico. Vamos a ir ahora a los gráficos, a buscar ejemplos. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, que está acá arriba, IC Market Latam. Por si son nuevos y no están en un grupo de WhatsApp donde se envían las clases, podrían escribirme a este número, yo los agregaría para que estén atentos a cuándo son las clases, qué novedades hay, para crear cuentas de IC Market, lo que sea. Bien, tenemos nuestro Facebook en la parte inferior de la pantalla y nuestro Instagram. ¿De acuerdo? Estos son nuestros contactos por si ustedes desean contactarnos y tener más información sobre los webinars y otro tipo de información. Bien, vamos a lo gráfico, que es lo más importante. Bien, quiero informarles que el día lunes 7 se vuelven con los live por YouTube, o sea, las análisis de mercado. Me acaban de informar. Pueden ya comentarlo con sus amigos, compartir por si alguien está interesado en tener análisis de mercado. El lunes 7 de marzo volvemos con todo. El mercado está dejando muy buenos profits y más en esta situación muy importante que se está viviendo a nivel mundial. El mercado está alterado y está volátil, ¿sí? Recomiendo paciencia. Bien, vamos a buscar. Miren este. Este lo di hoy. En realidad la tomé hoy esta entrada. Mi cuenta. ¿Cómo fue? Yo tenía este análisis diario. Pero yo me voy a bajar a H4. Yo suelo trabajar en H4. Pero miren yo cómo analicé la zona. Primero, cuando voy a buscar un patrón de vela, tiene que haber un contexto. Cuando hay un contexto, listo. ¿Cuál es mi contexto? Bueno, elimino todo. Una vez que yo eliminé todo, bueno, ya estoy en diario. Vamos a pasar a diario. Ya que estamos, vamos a hacer la multitemporalidad. Bien, puedo observar que el mercado tiene una direccionalidad alcista.
A simple vista, esto tiene que ser sencillo. Busco el contexto antes de operar los patrones de vela. Resulta que acá tengo un soporte. Tengo un soporte que está en confluencia con mi línea de tendencia. ¿Qué hice yo después? Me fui a H4, porque a mí me gusta ver las velas en H4. A mayor temporalidad, mayor probabilidad de éxito. Eso deben saberlo. Bien, ahora voy a buscar los patrones de velas que le enseñé en estas dos clases. Bien, quiero que presten atención. El precio baja. Tenemos nuestro impulso bajista. Como dice la teoría, el impulso bajista. Listo. A mí lo que está pasando en este impulso no me interesa. Ah, esta vela no me interesa, no me interesa, no me interesa. ¿Sí? Cuando llega a mi contexto, ahí sí me interesa. Ahí sí le pongo toda la atención. Y observo. ¿Qué está pasando ahí? Una mecha. En los webinars de IC Market me comentaron de las mechas. Perfecto. ¿Qué está pasando acá? Bien, ¿eso qué es? Una vela de onda larga. Cuerpos según... Velas según su cuerpo. Es un webinar que también vimos. ¿Qué pasa? Veo rechazo. A mí esta vela no me va a interesar. Esta mecha no me va a interesar por el momento. ¿Por qué? Porque apareció una vela de onda larga. ¿Qué decía la teoría de la vela de onda larga? Entonces, que el precio está en indecisión. O sea, como que hay un equilibrio. Esta mecha debería ser igual a esta. Pero como no lo es, vamos a deducir que sí, porque nosotros no necesitamos certezas de cuánto mide esta mecha, si igual misma medida que esta, porque vamos a estar perdiendo tiempo. Necesitamos tener el ojo entrenado. Bien, el profe me dijo que existía rechazo. ¿Qué es rechazo? Una mecha es un rechazo. Psicológicamente, ¿qué significa? Que esta mecha esta vela estuvo por acá y de repente la subieron. Bien, todavía no es momento de operar, porque esta es como una liquidez abierta. Posiblemente vayan a rellenar esta mecha, que es lo que pasó. Pero luego volvieron a rechazar la zona. ¿Quién aparece acá? Nuestro amigo, nuestra amiga, el martillo invertido. Ah, esto ya es un patrón de posible cambio. Ojo, de posible cambio, porque el martillo invertido cerró rojo. Entonces, ¿esto qué podría llegar a pasar? Y miren lo que pasó nuevo después. Si yo no espero los cierres de vela, el precio en algún momento, un hombre colgado yo opero, pero esta vela en algún momento estuvo así. ¿Sí? Y ustedes se asustaron, dijeron, no, el hombre colgado es un patrón de cambio, ¿por qué no funcionó? Entonces cierran el trade, porque se les vino la vela abajo. De repente, por no esperar, aparecieron los alcistas y dejaron una vela, un martillo. Entonces, este martillo con esta dejó una mecha, que es un patrón de cambio alcista, que está en confluencia con el con el martillo invertido, que tiene una mecha, una otra vela con mecha, y la anterior también tiene mecha. O sea que hay rechazo, más el hombre colgado, andamos bien. Tenemos probabilidades. Y así yo busco las entradas. No busco hombre colgado, pero listo. Porque es probable que ustedes hayan hecho esto. O eso. Es lo más probable. O ahí. Es lo más probable. O quizás ahí. Ahí no tocó. Pero bueno, pero lo probable es que haya sido por ahí, por debajo del hombre colgado. Y resulta que se olvidan de que el hombre colgado, el martillo invertido, necesita confirmación. ¿Qué pasa? Esta confluencia de velas japonesas que hemos hablado, que son los patrones de velas japoneses más eficaces que yo considero,
nos dieron el movimiento al alza. O sea, si entramos acá, nosotros ya deberíamos estar ganando acá y podríamos poner el stop ahí. Que pase después lo que tenga que pasar, no importa. Mi objetivo en el trading no es ganar dinero, es cuidar el dinero, ¿sí? Porque nosotros no lo ganamos. Nosotros no movemos el mercado. Nosotros no hacemos absolutamente nada. Nosotros simplemente nos colamos en un negocio que no es de nosotros, pero que se abrió al público. Entonces podemos entrar. Pero nosotros, como trader, como pequeños inversionistas, no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Nosotros no movemos nada de este mercado, ¿sí? Ustedes no ganan, eso quiero que entiendan. Ustedes lo único que tienen que hacer es cuidar el dinero. Su objetivo en aprender trading es aprender a cuidar sus inversiones. Bien, eso es importante que lo hagan, ¿de acuerdo? Recuerden esto. Miren acá, ya que tenemos otro patrón. Bueno, acá arriba, nuestro amigo hombre colgado. Ahora sí tenemos el amigo colgado. Tenemos una resistencia, pero ¿por qué? Porque tenemos un contexto. Quizá la resistencia está mejor ahí. Bueno, ya apareció el falso rompimiento, pero también podríamos tomar esta zona. Ojo, que también fue una zona en el pasado que fue importante. Bueno, supongamos que tomamos esa zona, ¿no? Esta que está acá. Tenemos nuestro amigo hombre colgado. ¿Qué pasa? El contexto está, porque yo estoy dentro de un rango, en teoría, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Resulta que, miren acá, es lo que yo les decía, si ustedes operan esta resistencia, ustedes se olvidan de que el precio tiene estructura alcista. ¿Y qué viene a hacer cuando tiene estructura alcista? Ahí a romper resistencia. Quizás acá, bueno, respetó un poco, pero cuando llegó a la zona indicada, el precio rebotó al alza, ¿de acuerdo? Y acá está nuestro amigo hombre. ¿Qué pasó? El precio sube con fuerza. De repente, lo que sucede es que aparece una vela en la cual tiene una mecha inferior y tiene un cuerpito azul. En este caso podría ser verde en su Trading View. Y esto es el hombre colgado. Este hombre colgado necesita confirmación si ustedes quisieran operar la técnica del rebote. ¿Cuál es la técnica del rebote? Operar soportes y resistencias. Entonces, ¿qué deberían haber hecho ustedes? Este patrón apareció en H4. Bien. ¿Qué pasa? Que en H4 a la mayoría no les gusta operar. Pero ¿qué pasa si me voy a H2? Acá puedo observar otro patrón de vela que es el que vimos la semana pasada, que es la pauta envolvente. Acá también tenemos una pauta envolvente. ¿Bien? Tenemos mechas y la pauta envolvente suficiente para operar el mercado. ¿Bien? Acá también, pauta envolvente, otro patrón importante que vimos, que podrían haber colocado si querían operar, o si quieren operar H1, yo no opero en H1, acá también teníamos una pauta envolvente, ¿sí? Y podrían haber tomado la operación desde ahí si querían. Y podrían haber ganado 76 pips. 70, 80 pips aproximadamente, ¿bien? Miren, aprovechamos la temporalidad. ¿Qué pasa? El precio tiene un impulso alcista. De repente, ¿quién aparece? Nuestra amiga la estrella fugaz. Ya en esta ocasión se confirma la bajada. Se confirma la bajada porque tenemos un patrón de vela que cierra por debajo de esta vela, que esto ya sería otro patrón de vela que utiliza 3 velas. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? El precio vuelve a subir, ¿sí? Recordando que esto puede llegar a pasar porque estamos dentro de un movimiento alcista y esto podría haber perdido validez, ¿bien? Pero de repente, por un momento dado, en la próxima sesión o el próximo vela, nosotros tenemos una pauta envolvente, que es un patrón que envuelve casi todas estas velas de acá, ¿sí? Nosotros podemos trazar un límite
ahí, y vemos que este rango es roto por una vela de poder, ha roto los niveles de las velas anteriores, indicando un movimiento bajista. ¿De acuerdo? De esa manera nosotros tenemos que interpretar las velas. Volvamos al hombre colgado. A mí me gusta buscar los patrones de vela en H4. Como vi acá, yo observé en H4, pero ¿por qué, profe, observo en H4 si en H1 también? Porque mientras ustedes bajen la temporalidad, a mi parecer, los patrones de velas pierden efectividad, ¿sí? A menor temporalidad, el trading se vuelve un poco más aleatorio. Por eso a mí me gusta ver qué está pasando en H4, qué velas están sucediendo, qué velas están apareciendo para yo tomar una decisión. Está bien, son muchas velas de H4. ¿Cuándo voy a operar? Ustedes van a operar cuando sea el momento de operar y no todos los días van a operar, ¿sí? Eso es importante que lo sepan. Aparece el hombre colgado y de repente, que está catalizado por el cuerpo de la vela, que es chiquito, tiene una cola superior chiquita y una cola inferior larga. Necesita confirmación este patrón para operar. Listo. Cuando aparece en H4, ¿podemos buscar la confirmación en H1? Sí, pueden buscarla en H1. Sí pueden hacer la confluencia de patrones de velas de la multitemporalidad, que es otro tema ese. Es un poco más complejo. ¿A qué hace referencia? Que nosotros buscamos en una temporalidad alta los patrones de vela y me voy a bajar a temporalidades más chicas a seguir buscando patrones de velas. Acá estoy viendo que la fuerza se debilita, entonces yo estudio al mercado en la zona en las diferentes temporalidades. Bueno, acá podríamos decir que es un martillo invertido, entre comillas, una vela que cierra por encima, acá podría haber operado, acá el precio subió, bajó, pero nuevamente una pauta envolvente. Supongamos que yo no operé esto, pero estoy viendo que está sucediendo esto anteriormente, antes de operar esta operación. Si no, me tengo que bajar a H2 y estudiar en el mercado H2 a ver si hay algo que a mí me interesa. Si no hay nada que me interese, entonces, por última opción me quedaría H1, pero no me gusta buscar patrones en H1, así que concluyo que en H4 y en H3 hay confluencia de patrones alcistas. Entonces puede que aumente la probabilidad de ganar, ¿sí? Importante. Bueno, acá tenemos otra estrella, ¿sí? En una zona de resistencia. Supongamos que todo esto no existe. Le vamos a dar un contexto. Le vamos a dar un contexto, una resistencia, falso rompimiento. ¿Qué va a pasar? Que acá el mercado empieza a rechazar. Miren cómo en las velas rechaza, ¿sí? Esta es la zona que me interesa. A ver qué sucede, qué aparece. Una estrella fugaz. Más que nada estas serían colas largas superiores, ¿bien? Y acá podríamos operar, ¿sí? Entonces es importante que ustedes visualicen y estudien el contexto para saber cómo tomar los patrones, ¿bien? ¿Qué pasa en esta zona también, por ejemplo? Yo también puedo ver día, a ver qué puede llegar a pasar. Analizo el contexto. Este es el contexto. Esto es un contexto ya analizado. Ahora estudio la zona, a ver qué está haciendo el precio. Una vez que ya tengo el técnico, voy a ver qué está haciendo el precio, qué acción está tomando el precio en esta zona. ¿Sí? Si hay reacción, si no hay reacción, ¿sí? Tengo que ver. Entonces busco, veo en diario primero tengo que ver el patrón diario. Veo un diario que ha cerrado con una cola inferior de piso, dejando una vela larga inferior. Por lo tanto, puede ser una zona que quiera rechazar y seguir buscando operaciones al alza, ¿sí? Cuando ya veo la vela diaria, ¿qué ha hecho? Porque yo siempre tengo que ver qué hace en diario, qué patrón me dejó en diario. Yo no puedo evadir la temporalidad diaria,
Porque si yo evado la temporalidad diaria, estoy evadiendo información importante. Porque si esto cerró rojo y ustedes colocaron una compra sin tener en cuenta ver qué pasó con el patrón de vela diario, es muy probable que el día siguiente siga bajando. ¿Por qué? Porque la fuerza diaria era bajista y por ende hay probabilidades y muchas probabilidades de que continúe otra vela diaria. ¿Sí? Entonces diario tienen que revisar a ver qué hace. ¿Sí? Siempre cuando el precio llegue a la zona que ustedes han establecido, tienen que ver cómo cerró en el día. Si ustedes entraron por un patrón de vela en H1, porque llegó a su zona y por alguna casualidad un patrón de vela en H1, ustedes están entrando al mercado anticipado. ¿Por qué? Porque existe lo que son los reverse de las sesiones de mercado. Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué hace el precio? Empieza con Tokio y Sydney, que es lo menos volátil. Supongamos que empieza a subir poco, o marca una subida en esa sesión. Por alguna razón está subiendo el precio en su zona. Por ejemplo, hagamos de cuenta que estamos comprando ahí. Y por alguna razón, el precio sube, sabiendo que no hay tanta volatilidad. Bueno, sube. Nosotros estábamos contentos, el precio está subiendo, nuestro análisis se dio. De repente viene Londres, donde entra más volatilidad. Perfecto, puede pasar lo que es el reverse de la sesión. Todo lo que subió en Tokio Sydney se da vuelta y estamos cerca del stop. O quizás sigue subiendo en Londres. Quizás dice Londres, no, voy a seguir con la dirección de Tokio y Sydney. Vamos a darle un poco más de valor al precio. Y de repente viene la sesión americana, donde está el 70% de las transacciones a nivel mundial en la bolsa de Forex y dan vuelta el precio. Y resulta que ustedes perdieron porque en Londres le dio un patrón de vela en H1. ¿Sí? Entonces, no se tienen que anticipar al mercado por un patrón de vela en H1 porque va a venir Nueva York y los va a sacar. ¿Sí? O quizás no, quizás se pare, se frene ahí y siga subiendo. Pero a lo que voy, que no necesitan un patrón de vela para operar, necesitan varios. Estudiar la zona, ser paciente y observar. Aprender a ser buenos observadores, ¿bien? Y más en este negocio que es puro gráfico, ¿sí? Tienen que aprender a ser buenos observadores y no anticiparse al mercado. Bueno, se estudia en ahora se estudia en H4, a ver qué pasa, observo. Bueno, tengo este movimiento. Esto es probable que haga esto. Liquide en 50 y suba. Probable, ya ha pasado muchas veces, ya lo hemos visto en vivo muchas veces. Y esa es otra manera de buscar patrones de vela, lo busco en H3. Bueno, en H3 tengo lo mismo, este patrón. Por el momento me interesa solamente el diario, que marca la direccionalidad. Otra manera de buscar patrones diarios es este, que también se dio muy bien. Bueno, esa se dio. Miren ese patrón, ese también es un patrón de vela. Por eso yo les enseño lo que funciona, que son estas velas. Ahí hubo un pequeño problemita, que el mercado fue a limpiar esta mecha. ¿Sí? Ya cuando no bajó, es porque fue a limpiar esta mecha. Acá había dinero, acá había interés para liquidar. Después hizo lo que quiso y está bajando. ¿Sí? Pero estas velas son poderosas a la hora de marcar una dirección. Miren. Tienen fuerza, ¿sí? Pum, baja. Acá también, mecha superior. Acá también podríamos decir que tenemos una estrella fugaz. También, pero siempre en un contexto. Era muy probable que yo haya tomado este contexto. Sí, bajó, pero luego subió.
el precio puede hacer lo que sea y respetar o no la estructura del momento. Bien, pero es importante que vean las velas y estudien las velas. Acá tenemos otra vela, acá tenemos otra vela, podría ser una estrella fugaz, también miren cómo marca la dirección, acá también marca la dirección. Bien, y así en todo lo que es el mercado. ¿Qué otra operación había? Acá. Bueno, miren esto. Bueno, esta zona, también estudiamos esta zona. Martillo, doji libélula, podríamos tomar como doji libélula, ¿sí? Son patrones de velas que se van buscando en martillo. Bien, acá podríamos decir que es como un hombre colgado que confirmó después. El precio iba bajando con fuerza. Recuerden que el hombre colgado se caracteriza por bajar con fuerza en la sesión. Bajó en esta sesión diaria, pero después la subieron. ¿Dónde? ¿Por qué subieron esta vela? ¿Saben dónde? ¿Cuándo subieron esta vela? Toda la sesión, New York, Sydney y Londres estuvo bajita. Incluso Londres, Nueva York estuvo bajita, pero llegó el reverse de la sesión, ¡pum! Que fue quien Nueva York y cerró allá arriba. Habíamos ganado todos estos pips, pero de repente los perdimos. O no los perdimos porque tendríamos que haber esperado. Pero ¿qué pasó? La gente entró en compras. ¿Por qué? Porque vio esta mecha y dijo no, vamos a comprar. Pero luego, ¿qué pasó? El precio se cayó y esto fue un patrón de vela. Que acá también ese patrón de hombre colgado, que lo vamos a llamar entre comillas hombre colgado porque no lo se parece, pero lo vamos a tomar. Tenemos una estrella fugaz. ¿Y qué contexto tiene esto? Este contexto. Recuerda nuestro amigo Fibonacci, ¿sí? Que marca soportes y resistencias, no marca más que eso. ¿Sí? Si ustedes se pueden revisar el pasado, soporte, resistencia, acá hubo un soporte, resistencia, ¿sí? Es lo único que hace Fibonacci. Así que este es el contexto, por eso esa bajada, por eso esa justificación. Una vez que ya tenemos el contexto, tenemos la estructura, que ya hemos definido la estructura, nuestra N bajista, el precio retrocedió y es probable que venga acá. Bien, una vez que ya tengo definido el análisis técnico, ya tengo mi zona a operar, o la zona que para mí es de interés, yo me bajo y observo qué pasa, ya sea en la temporalidad que sea, no importa si es diario, no importa. ¿Qué pasa? Tenemos una estrella fugaz, tenemos un hombre colgado y supongamos que esto es H1, supongamos que esto es H1, porque lo que pasa en día pasa en H1. Esto es mi hombre colgado que necesita verificar, necesita una confirmación. Entonces, como ya tengo la confirmación, yo podría haber hecho esto. Pongo el stop por encima de estrella fugaz y me voy a buscar una cantidad de profit considerable, un 2 a 1 por lo menos, o un 3 a 1, ¿sí? ¿De acuerdo? Y de esa manera yo estudio las velas. Siempre tiene que ser un contexto. Lo que pasó acá no me interesó, porque yo incluso había entrado en una compra. Aproveché el fractal para entrar en esta compra. Ahora aprovecho el fractal mayor, la estructura mayor, para entrar en esta venta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uso el análisis multitemporal. Bien. Hago esto, obtengo esta ganancia, veo la estructura, analizo, que es la estrategia número 2, es un poco avanzada, pero ya la van a aprender. ¿Sí? Y ahora, ¿qué está pasando en el mercado? Lo mismo, busco un contexto. Este contexto ya se dio, puedo borrarlo. Ahora, profe, yo no me uní a esa bajada, ¿la perdí? No, porque yo ahora hago el análisis multifractal.
¿Qué quiere decir? Que ahora yo busco estructura en el fractal menor, combinando con el fractal mayor, hay un doble techo, el precio rompió. ¿Qué quiere decir? Que ha roto estructura bajista del fractal menor y yo podría ir a buscar una compra, otra venta por estas zonas de acá. Así que no se han perdido la venta, si no entraron acá, pueden entrar más conservadores en esta zona. ¿Sí? Siempre y cuando, ¿qué van a hacer en esa zona? El precio va a llegar, van a estudiar las velas que hemos aprendido a lo largo de estas clases y voy a tomar una decisión. Si el precio me da los patrones que yo estoy estudiando en este momento, entonces tomo una decisión y me voy a la baja. Pero antes de tomar una decisión, voy a revisar a ver el día cómo va a cerrar. Si el día cierra con una vela alcista por encima de este nivel, así, si el día cierra así, literal, bueno, con una mechita chiquita ahí, directamente no opere en la zona, porque esto es probable, si en día se ve un cierre así, es probable que el otro día haga esto. ¿Sí? ¿Cómo tendría que cerrar en día? Tengo que ser conservador. Tendría que cerrar algo así. ¿Sí? Tendría que cerrar algo así en día, como para que diga, ah, no cerró con fuerza, cerró con debilidad en día. Ya ahí, al otro día ya puedo tomar una decisión. Y acá, si en H4 o en H2 o en la temporalidad que ustedes analicen, hay confluencia de patrones de velas, entonces podrían entrar a la baja. Bien, pero eso todavía le falta llegar, así que vamos a esperar. ¿Alguna pregunta? Profe, la entrada sería en la cierre de vela que está después. Sí, después del martillo. Tienen que haber varias velas. Recuerden, no utilicen una. Una no nos da información, porque puede ser invalidada. Recuerden que las personas son muy ansiosas. Bien, al ser ansiosas, lo que va a pasar es que van a operar apresurados en el mercado y las grandes instituciones lo saben. ¿Qué pasa? Eliminan ese patrón de vela, te sacan y después al tiempo van a ver que va a bajar el precio, porque a más de uno le ha pasado. Mi análisis fue correcto. ¿Qué pasó? El patrón de vela se dio, pero me sacó, pero después se fue. Porque ustedes tienen que aprender a observar la zona con reiterados patrones de velas. Bien, hay una estrategia china que explica lo que le estoy explicando. Bien. El oro está volátil por lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Sí, tengan cuidado con los futuros. Bien, porque los futuros, pum, dan un movimiento, bajan el movimiento. Todos los que entraron acá se los comió esta vela. En el mismo día. Todos entraron ahí. Pum, la noticia, bajó la, chao. Pensaron que el oro iba a seguir, pero les bajaron, le bajaron todo y lo sacó a todos, ¿sí? Hay veces que estas noticias se aprovechan para que la gente crea que esto a largo plazo va a seguir por allá arriba, qué sé yo, y resulta que no es así, boom, boom, chao. ¿Qué pasó? Nos sacaron a todos en pérdida. ¿Bien? Yo no opero el oro, sinceramente no lo opero porque el oro es muy volátil y puede o no respetar los patrones. Bien, tengan cuidado con el oro, más en estas fechas.
El Nasdaq en este momento podríamos decir que ha roto estructura alcista. En este momento el Nasdaq en diario está bajista. ¿Sí? Ojo con las compras. Ojo con las compras porque está haciendo bajos cada vez más bajos. ¿Sí? La estructura diaria es bajista. Esa vela a mí no me interesa. ¿Sí? ¿Qué podría llegar a interesar? Si el precio llega acá, a esta zona de acá, ver qué sucede con las velas ahí, si realmente o quiere romper la tendencia bajista, esta corrección bajista, o si quiere venir a buscar un nuevo mínimo. ¿Sí? Entonces, por el momento, a mí esta vela a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque la estructura me está diciendo que el interés es vendedor. La dirección es vendedor. A pesar de que la mayor sea alcista, quizás esto sea una corrección de todo este movimiento, pero ¿hasta dónde podría llegar? No lo sabemos. Si me pongo a especular, tendría que tomar todo esto y decir que el precio debería venir acá en algún momento para decir que esto puede llegar a subir acá. Pero quién sabe, capaz que llega ahí y sube, o llega acá o sube. Recuerden que los índices también son bastante, hay que esperar mucho, son bastante volátiles a veces y pueden perder dinero acá. ¿Vean? Entonces tengan cuidado. Ahora, lo que está pasando en este momento es que esto es bajista. ¿Qué me interesaría a mí? Literalmente esto es bajista, ¿sí? En día, el H1 sigue siendo bajista. No me interesa la vela que haya dejado en día, porque la estructura, recuerden, es la que domina. Y yo no opero por decir voy a aprovechar este pequeño movimiento. O no opero especulando que el movimiento alcista se va a producir porque ya se tiene que corregir. No, esto va a corregir cuando quiera corregir, no porque nosotros especulamos, ya bajó mucho, es hora de corregir. No, así no funciona. ¿Sí? Esto debería ir por allá y bajar. Es lo que debería pasar. ¿Sí? ¿Alguna otra duda con los patrones de velas? De hecho, me pasó algo similar a eso en el oro, pero al revés con el SP500. Creí que iba a seguir bajando y quedé pegado con la venta porque subió y subió. Bueno, eso porque quizás en una de esas estuviste en contra de la estructura o porque operaste un patrón de velas sin un contexto y ese contexto, capaz que le diste un contexto inadecuado, capaz que lo operaste porque viste una vela que vos creías que iba a seguir bajando, pero resulta que no. ¿Sí? Importante saber dónde yo busco los patrones de velas. Los que yo les he enseñado en estas clases es lo que funciona. ¿Bien? Es lo que para mí me ha servido. Yo no busco los 140 patrones de vela que hay, no los busco, porque si no, ya podría sobreinformarme. Y recuerda que la sobreinformación es enemigo para nosotros. Bien, esto ha sido la clase de hoy. Nos vemos el jueves que viene. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, donde se subirán las clases. Si pueden recomendarnos, mejor. Se les agradecería mucho. Pueden dejar algún comentario positivo en alguno de los videos, si quieren, para apoyar el canal.
para apoyar las clases, para que IC Market siga creciendo a nivel educativo, ¿bien? Así que bueno, el 7 vuelven las clases de análisis en vivo por YouTube, ¿de acuerdo? Cualquier cosa, tienen el número al final de la presentación. El canal de IC Market sigue en español. Están todos los webinars que hemos tenido el año pasado y los que estamos teniendo en este año. ¿Bien? Tenés los webinars en inglés, pero ese es el canal de inglés. En Latinoamérica se combina con portugués y español. Así que tenés el webinar en la YouTube de IC Market Latam, tenés lo de español y lo de portugués. ¿Sí? Te lo voy a dejar acá de nuevo. El canal es Latam. Bien, enviar a todos. Si quieren, si son nuevos, si hay alguno nuevo, puede entrar al grupo de WhatsApp. Para preguntarme después sobre los vivos y los webinars. Bien, acá está el número. Quieren información, pueden contactarme. Bien. Que tengan una linda noche. Nos vemos el jueves. Bien. Y tengan cuidado con las operativas. Bien. Recuerden que el mercado está muy alterado. No sobreoperen. Si van a operar, tengan una sola operación. Y si se pierde, sepan que estamos en un momento crítico. ¿Sí? El mercado está muy volátil. ¿De acuerdo? Así que sean pacientes y sepan entender. Bien. Recuerden que la situación está complicada por el momento a nivel mundial. Bien, y los mercados se alteran. Bien, así que no metan operación una tras la otra. Tengan cuidado, porque si están operando en real, puede que quemen la cuenta. Bien, nos vemos el jueves. Que tengan una linda noche.